Esta polémica propuesta que ha lanzado el presidente Gustavo Petro de inversiones forzosas es el tema con el que abrimos el debate en la mesa ancha hoy viernes. A mis panelistas les doy la bienvenida nuevamente. Es un gusto estar aquí con ustedes. ¿Quién quiere comenzar precisamente hablando de estas declaraciones? Bueno, esto es como en la película El Padrino. Te vamos a hacer una propuesta que no podrás rechazar, le dice el presidente a los bancos, porque o negocian y aceptan el tema de las inversiones forzosas y lo hacen voluntariamente, o les van a meter una ley por el Congreso que seguramente les va a ir peor. Entonces, bueno, esa es la actitud de generación de confianza inversionista del gobierno, ¿no? Básicamente la coerción, la coacción, la planificación centralizada, porque acá al final lo que nos está diciendo el presidente, no, a ver, el sector privado es muy tonto, ¿no? El sector privado no sabe dónde poner la plata de manera segura y rentable. Entonces, nosotros los políticos que sabemos más, no sé, tal vez el señor Alexander de Planeación Nacional o el señor Dusan de Colpensiones o el alto equipo técnico del gobierno sabe dónde poner mejor la plata que los banqueros del país, que el sector privado que se dedica a esto desde hace un siglo, ¿no? Entonces nos dicen, nosotros sabemos dónde es mejor poner la plata del ahorro público porque somos más sabios, somos más inteligentes y los vamos a poner en proyectos de inversión que van a ser muy productivos. A ver, la realidad de las cosas es que esos proyectos de inversión son más riesgosos y van a tener pérdidas, porque hoy el sector financiero, ¿por qué no quiere otorgar esos créditos? Porque son personas o son empresas que no tienen capacidad crediticia. Por eso no les prestan. Si tuvieran la capacidad crediticia, felices de la vida les prestarían, porque ese es el negocio bancario. Y eso va a tener unos costos. ¿Y quién va a asumir esos costos? Los contribuyentes. O bien, los cuentavientes del banco en forma de menores tasas de interés o de costos bancarios, porque eso se le van a transferir esos costos, o bien los contribuyentes, que en últimas, como dice el presidente, nosotros garantizamos a los bancos el pago. Pues claro, los contribuyentes garantizan con sus impuestos las pérdidas que tengan estas malas inversiones. Julio, a mí me llama mucho la atención que el presidente menciona que esto es de carácter transitorio, pero si bien la historia del país nos muestra que cuando una medida es transitoria, termina no siéndolo, termina perdurando en el tiempo. ¿Qué opinan ustedes? A mí me parece que esta entrevista, este pedazo que vimos es muy buen abrebocas, ¿no? Y que vale la pena continuar a verlo el lunes porque creo que quedan muchas dudas y muchas cosas por resolver. Digamos que con este abrebocas es muy interesante, digamos, el panorama político, económico, como lo está viendo el presidente, que es totalmente real, ¿no? La economía está estancada, hay ciertos sectores que están repuntando mucho más que otros, que están turismo, agricultura, y hay un empujón que es necesario y que toca darle a la infraestructura también, que es donde se podría partir una reactivación económica. Claramente vivienda, que hemos visto, y es totalmente cierto, las altas tasas de interés han estancado completamente ese sector. Entonces hay que buscar soluciones, ¿no? Y parte de las soluciones es negociar y negociar con la banca esas posibles soluciones. En cuanto al proyecto de ley, el proyecto de ley es difícil, porque tiene que pasar en el Congreso, tiene que debatirse cuando las mayorías no las tiene el gobierno nacional. Sí. Entonces, digamos que dar por sentado que ya existe ese proyecto de ley y que esto es lo que va a pasar, me parece profundamente apresurado. Me parece que hay que concentrarse, que lo importante acá puede ser la negociación con la banca y ver las opciones, digamos, más concertadas y más realistas también por fuera del Congreso de la República. Las expresiones muchas veces causan reacciones exagerada. Entonces mire que dentro de la entrevista el presidente cambia la expresión inversiones forzosas, que de entrada ya genera resistencia. Uy, me van a forzar a hacer algo que yo no quiero. Y empezó a hablar de inversiones estratégicas, ¿sí? De fondo, ¿qué hay? Que evidentemente eso es claro, digamos, el mercado financiero es un mercado y los bancos van a donde les paguen mayor rentabilidad. Digamos, eso es una lógica económica. ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno? Oiga, hay sectores, por ejemplo, muchos sectores, el ejemplo que da bueno es el de la agricultura, pero por ejemplo hay muchas MIPYME, muchas pequeñas, medianas empresas que no tienen acceso a crédito porque no tienen historial crediticio por muchas razones y que necesitan esos créditos, por ejemplo, para crecer, para invertir, para abrirse. Aquí hemos visto varios casos, recuerdo uno la semana pasada de un joven con su papá que crearon una empresa muy interesante y entonces los bancos le prestaron a unas buenas tasas. Entonces yo creo que de fondo es que sí hay que democratizar, digamos, el crédito, por decirlo de alguna manera. La forma es cómo. El presidente no ha descartado un acuerdo. Sería muy interesante que se sentara con la bancaria, con los gerentes de los bancos y dijera, bueno,
¿Cómo podemos orientar crédito hacia sectores que quizás de entrada no somos tan rentables y el Estado puede ser digamos, un codeudor o un prestamista de segunda instancia, de tal manera que ustedes no pierdan plata? Porque evidentemente en muchos de esos sectores eso ayudaría a reactivar la economía, que ayer salió con un buen dato, por lo menos trimestral, de 2.1, y yo creo que todos los programas sociales del gobierno y de cualquier gobierno sin crecimiento económico va a ser muy difícil, y yo creo que eso apunta hacia allá. A ver, pero es clave entender por qué no se otorgan esos créditos. Ese es el núcleo del asunto. ¿Por qué el banco no está prestando a un cliente? ¿Por qué no le presta a un joven recién graduado de la universidad 300 millones de pesos? Pues porque es un crédito de altísimo riesgo, claro. Porque se puede perder, la probabilidad de perder es alta, y por lo tanto los depósitos que garantizan o por los cuales se pueden otorgar ese crédito son de todos, son de los cuentavientes. El deber del banco es otorgar con prudencia los créditos, no otorgar deliberadamente los bancos. Está prestando a personas que no tienen historial crediticio, y ese me parece que claro, es una buena práctica. No le prestan, Jorge, 300 millones de pesos a un muchacho de 19 años seguramente. O sea, estos modelos en el que además el Estado es codeudor para que estas personas puedan empezar a emprender y hacer estas inversiones, existen en varios lugares del mundo, y es bastante positivo porque es una forma de dinamizar la economía, de empujar la economía, y es algo necesario y que claramente necesitamos en Colombia. Pues sin duda esto es un tema que genera debate, ustedes mismos lo han visto, pero quiero que pasemos a otro tema que también ocupa a la prensa, ocupa a los ojos de la comunidad internacional, y es la situación en Venezuela. Para mañana están previstas estas marchas, movilizaciones convocadas por la oposición venezolana. Ya hemos visto las propuestas que han puesto sobre la mesa países como Colombia, como Brasil. El mismo Nicolás Maduro ha dicho que él no se va a meter en los asuntos internos de otros países. Están rechazando que haya una nueva posibilidad de elecciones. Entonces, estas iniciativas de la comunidad internacional no estarían dándole más oxígeno al régimen para que permanezca en el poder. Lo que yo veo es que se están agotando las posibilidades, ¿sí? Porque en algún momento incluso la propia María Corina Machado valoró la intervención especialmente de Brasil y de Colombia, pero la oferta que se están haciendo, por ejemplo, de repetición de elecciones, o la de un régimen de cohabitación, como en Francia, que es muy de los regímenes parlamentarios, pero no el nuestro, o lo que propone ahora el presidente Petro de hacer una suerte de Frente Nacional. Venezuela ya lo tuvo, se llamó el Acuerdo de Punto Fijo luego de la dictadura de Pérez Jiménez, gobernaron durante 20 años. El deterioro de ese acuerdo llevó al chavismo al poder. Yo lo que veo entonces es que se están agotando las posibilidades que está ofreciendo la comunidad internacional, que va quedando movilización interna a un precio, a un costo muy alto, que es la represión, las detenciones arbitrarias y demás, y la presión internacional, que yo creo que van a quedar esos dos segmentos. Pero veo con cierta tristeza que las opciones de un escenario en el que Nicolás Maduro deje el poder en enero, cuando se termine su periodo, se están agotando. Es que claramente él no quiere una transición. Ellos hablan, la oposición está hablando de que haya una transición pacífica, negociada, ofrecen incentivos, ofrecen garantías a todas las partes, pero sin duda el régimen dice que no, Juana. Esto lo discutimos hace unos días en un debate justamente con Paola, muy interesante, en el que decíamos cuáles incentivos. Maduro, ningún incentivo es suficiente porque él está muy bien. Está con el poder, con todas las garantías, tiene el control del país, tiene el control de las instituciones. Entonces, ¿qué va a negociar y para qué va a negociar? El apoyo de los militares. Una salida, tiene el apoyo de los militares, o sea, tiene todo. Entonces, es muy difícil que un dictador que tiene el control de todo se le ofrezcan cosas, y claramente en Panamá le ofreció, venga, se viene y tiene un exilio de lujo, pero por favor, déjenos hacer una transición y apoyar una transición en Venezuela. A mí, ¿qué me interesa, no? Ahora, ¿qué queda? Que es lo más difícil y complicado. Queda la presión y queda la marcha de mañana. O sea, esta marcha tiene que ser contundente, multitudinaria, y tiene que hacer esa presión interna que es muy riesgosa, como decía Jorge Iván, porque además es la gente que se pone al frente y que pone su cuerpo, su vida, realmente en confrontación contra el régimen y contra las fuerzas militares y el ejército venezolano. Que el ejército venezolano tiene dos opciones: romperse y que una parte de las bases se vayan a apoyar al pueblo, o reprimir a su propio pueblo. Sí. La otra parte, desde lo internacional, lo más importante mañana es que también las marchas por fuera sean gigantes, y sobre todo en Colombia. Que en Colombia el éxodo venezolano salga, por favor, a manifestarse y apoyar lo que está pasando y hacer ese bloque, porque si no, se ve también el régimen arrinconado por las propias fuerzas y el movimiento popular que tanto reclama. No va a ser tan fácil para ellos reclamar ese poder popular, porque ya no lo tienen claramente. Julio, adelante rápidamente. Las marchas
han caído, es decir, apenas ocurrió el fraude, hubo un envión de marchas, de movilizaciones en distintas ciudades de Venezuela, se ha bajado, el régimen de Maduro se ha consolidado, ha ganado tiempo, el panorama es absolutamente oscuro. Hay dos elementos que le han ayudado a Maduro: la represión, 2.000 personas secuestradas por la dictadura, y el apoyo internacional, que al principio fue un poquito disimulado, ¿no?, de Lula, de Petro y de AMLO, y ya es un apoyo, digamos, abierto a la continuidad de la dictadura, hablándonos de una repetición de elecciones, que es un asunto absolutamente absurdo. Las elecciones las ganó el señor Edmundo González, punto final. El resto es apoyemos la continuidad de la dictadura. Pues precisamente ahí queda el debate, queda la expectativa de lo que va a ocurrir en Venezuela, no solamente con estas movilizaciones, sino también con la salida negociada eventual de Nicolás Maduro del poder.